Doctora Adriana Amarilla, directora de promoción de la salud. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué Bueno, tal? bien, doctora. Gracias por atendernos. ¿Vas a estar trabajando en la definición de las áreas laborales que podrían ser reactivadas, digamos, parcialmente, gradualmente, doctora? Sí, la verdad que soy parte de un equipo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Un equipo liderado por el doctor Mazzoleni, donde Claro. también está el doctor Sequera, el doctor Portillo, el viceministro, Horacio Caniza, un equipo grande en donde estamos ajustando un plan para la flexibilización de la cuarentena, Sí, teniendo en cuenta parámetros de salud, ¿verdad? claro. Lo que yo estuve haciendo durante todo este tiempo, además de apoyar en todas las otras medidas, fue concentrarme también en esos grupos que se mantuvieron activamente, económicamente activos, ¿verdad? O sea, los sectores que estaban exceptuados, ¿verdad? Sí, Preparando protocolos y bueno, entrenando y acompañándoles a esos sectores en ese proceso, ¿verdad? exacto. Para justamente minimizar los riesgos y Sí. maximizar las medidas de promoción de la salud. Exacto. Ahora, doctora, primer tema, ¿qué balance se hace de estos sectores que están, estos digo, porque también los medios de comunicación junto a otros Claro. sectores están activos? ¿Qué balance se hace durante esta cuarentena de esa actividad en las diferentes áreas que fue exceptuada a través de decretos? Bueno, el balance es bastante positivo, ¿verdad? De hecho, no existió un foco de contagio ni eso. Perdón, estamos perdiendo la comunicación, doctora. No sé si te estás Hubo, moviendo. perdón, hola. Parece que te estabas moviendo, creo. No, creo que es la señal. Es Por que eso. estoy. Evidentemente hubieron medidas y controles que fueron efectivas, ¿verdad? Y dentro de esos mismos grupos también esas medidas que fueron tomadas redituaron en un efecto positivo posterior, ¿verdad? Algo de eso es el número de casos que tenemos y también la no saturación del sistema. Sí. Si pudiésemos replicar eso en otras áreas sería lo ideal, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta que el sector me pueda garantizar esto que te decía inicialmente, que no me voy a cansar de repetir, ¿verdad? Minimizar los riesgos y maximizar las medidas de promoción de la salud. Eso implica el lavado de las manos, el distanciamiento físico de más de 2 metros, en caso de que por ahí no se pueda ver y adaptar ese espacio para minimizar eso, como en el caso, por ejemplo, de los supermercados que se hicieron con las mamparas, o en otros sectores en donde se delimitó de una manera física el impedimento de ese acercamiento, ¿verdad? El uso de las mascarillas, los trabajos de manera rotatoria en equipos fijos, etcétera, etcétera. Es básicamente cambiarnos el chip y adaptar esta manera COVID positiva de vivir, ¿verdad? Sí. Pensando que todos podemos ser COVID positivos asintomáticos, entonces asumiendo esa responsabilidad también de cuidarnos nosotros mismos para cuidarle al otro y finalmente cuidarnos entre todos. Doctora, hay algo que quería entender, mirando un poco a estos días, el por qué se retrocedió en el tema de las obras civiles que fueron permitidas por 2 días. Luego el propio presidente Abdo dijo que hubo una evaluación satisfactoria, que se observó que había un respeto, pero que se optaba por restringir nuevamente las obras civiles. Y es lo que quería terminar de entender en términos sanitarios, por qué se optó por la restricción de vuelta. Bueno, en realidad esa sería una interesante pregunta para todo el equipo, ¿verdad? Usted no sabe, doctora. No es eso, sino que esta como una pregunta retórica, te digo, porque esto va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué va a pasar? Porque se evalúan semanalmente las situaciones y todo lo que yo te estoy diciendo, que está basado en una evidencia, que hay un protocolo, etcétera, etcétera, depende también muchísimo de la adherencia, ¿verdad? Depende muchísimo de otros factores también externos a ese ambiente laboral para el cumplimiento o no
de todas esas medidas que yo te garantizo que van a minimizar los riesgos, pero no te puedo garantizar tampoco que te van a dar todas las condiciones. Entonces, en esos casos se evalúa y eso va a ser un plan flexible, ¿verdad? Va a ser un plan flexible y un plan que va a requerir un análisis constante. Igualmente, el tema de las obras, por ejemplo, en teoría, ¿verdad?, es un ambiente laboral en el cual el riesgo no es elevado, porque se hace al aire libre, pero se necesita un montón de otras situaciones, como por ejemplo asegurarme de que el empleador facilite al empleado el lavado de las manos, que haya una organización de tal manera a que los empleados trabajen en un 50% de su capacidad, que exista la posibilidad de un distanciamiento físico, que el transporte público también esté alineado, digamos, y todos aquellos de la cadena que dependen de ese trabajo, ¿verdad? En este momento estamos ajustando el plan para que justamente todas las partes de la cadena involucradas a diferentes sectores puedan estar alineados a esto que estamos planteando. Ahora, doctora, dentro de las actividades que hoy están todavía restringidas, ¿cuáles serían algunas, para tener una idea, digamos, para ir describiendo un poco algunas que ofrecen más garantías en términos sanitarios? Porque entiendo que se busca un equilibrio entre las que tengan un menor riesgo sanitario, pero un mayor impacto económico, que signifiquen nuevamente el reactivar la actividad económica propiamente, doctora. Entiendo que esa es la búsqueda de equilibrio que están tratando de hacer. La verdad que acá el eje es la salud. Todos esos sectores que me pueden garantizar esa minimizar los riesgos son aquellas que naturalmente van a ser los sectores que primeramente van a ser flexibilizados, más allá de lo que contribuye o no económicamente, ¿verdad? Por supuesto que existe una relación, digamos, entre los sectores que por ahí de repente me pueden asegurar eso y que sean los económicamente más activos, ¿verdad? Pero esa no es la línea de pensamiento y decisión. La línea de decisión es, como te digo, no es patocéntrico, sino que es saludcéntrico, ¿verdad? Es asegurarnos de que un entorno laboral sea un entorno que pueda ofrecerle al trabajador un ambiente saludable y un ambiente libre, entre comillas, de COVID en lo más posible que se pueda, ¿verdad? Y ese libre es entre comillas realmente, porque también planteamos un cambio de chip, ¿verdad? Planteamos que hoy todos nos consideremos COVID positivo. Entonces, como te vuelvo a repetir, yo me cuido para cuidarle al otro, ¿verdad? Y entonces también me responsabilizo de poder cumplir las normas y las medidas que se me están planteando. Doctora, la cuarentena va en este momento con las restricciones máximas hasta el domingo 26. Sí. Ese lunes podrían abrirse algunas actividades, por más que sean pocas. La verdad que esa decisión la va a informar el presidente o el ministro probablemente, ¿verdad? Pero es lo que se están evaluando, ¿verdad? El plan es un plan que no es que va a disponer una fecha mañana o pasado, o sea, es ajustar y es evaluar, como te estoy diciendo, no te puedo adelantar nada porque ese tipo de información, ¿verdad?, la dan las autoridades máximas también, ¿verdad? Entiendo, y que, claro, con la salud indudablemente como prioridad, pero para tratar de hurgar un poquito más, ¿qué criterios o qué parámetros? Por ejemplo, actividades que tengan espacios más amplios, actividades que se realicen al aire libre. ¿Cuáles serían esos parámetros de evaluación a la hora de definir la recomendación de abrir o no ciertas áreas? Bueno, para poder hacer ese análisis, a mí me parece sumamente importante compartir contigo lo conceptual. Sí. ¿Cómo yo voy a minimizar los riesgos? Lavándome las manos, manteniendo un distanciamiento físico de más de 2 metros, utilizando la mascarilla y evitando el factor de riesgo de tocar mi cara con la mano sucia. Sí. Así mismo como tengo esas medidas de higiene a nivel personal,
también tenemos ciertas medidas de higiene a nivel empresarial e inclusive medidas gerenciales. ¿Cuáles son mis medidas gerenciales? Mis medidas gerenciales implican trabajar a una capacidad del 50% de lo que sea que estoy trabajando, en donde haya muchos empleados, ¿verdad? Si yo tengo un trabajo individual, hacer por un sistema de agendamiento, evitar las salas de espera, evitar las áreas comunes. ¿Pero por qué? O sea, lo que quiero decir es que se entienda el concepto, ¿verdad? Y el por qué hacemos estas cosas. Para evitar ese contacto social, ¿verdad? Ese contacto físico en realidad, porque no me gusta la palabra social, porque hoy mismo estamos más unidos en muchos casos que antes, a pesar de la distancia física, ¿verdad? Sí. Pero hay que evitar eso. Y cuando yo, por ejemplo, soy un empresario y tengo una empresa, tengo que armar equipos, idealmente equipos fijos, ¿verdad? Y que trabajen en horarios rotatorios, pensando en proteger a ese grupo de mezclarse, digamos, con otros grupos, y también pensando en que si, por ejemplo, entramos en cuarentena, solamente ese equipo va a ir a cuarentena, ¿verdad? Y otra vez vuelvo a insistir en el tema de los conceptos, ¿verdad? Si tenemos clarísimo qué es lo que es un contacto, cómo yo me contagio. Yo me contagio cuando estoy a menos de 2 metros por más de 2 minutos sin ningún tipo de protección. Si yo estoy trabajando en un ambiente donde tengo la mascarilla, en donde estoy a más de 2 metros, ya disminuye muchísimo el riesgo. Y entonces tampoco ya me convierto en un contacto estrecho. Y si otra vez yo estoy trabajando con un mismo equipo, a lo mejor es solamente ese equipo que va a tener que ir a cuarentena. Y si cumplimos las medidas de higiene, así sea, la persona que está a mi lado es un COVID positivo, yo me lavo la mano, no me toco la mano no me toco la cara con la mano sucia, tampoco me voy a contagiar. Entonces, eso también queremos empezar a socializar, ¿verdad? De una manera masiva para poder convivir con esto que nos está tocando en este momento. Le pregunto porque, por ejemplo, estábamos hablando de cómo en Alemania, claro, realidades muy diferentes, sí, pero decidieron abrir hoy actividades en locales de hasta 800 metros cuadrados de superficie. Sí. Nosotros podríamos llegar a una especie de establecer parámetros similares, no digo 800 metros, pero establecer como esos parámetros para tomar esas decisiones, hacer una tabulación, digamos, objetiva de esas actividades, doctora. Bueno, la verdad que existen diferentes modelos en diferentes países, ¿verdad? Yo imagino que el sistema alemán, que es un sistema muy ordenado en cuanto a información, se puede dar de repente el lujo de pensar así en metros cuadrados, ¿verdad? Sí. Aquí, más allá del tema del metro cuadrado, nosotros tenemos que preocuparnos en saber la capacidad, ¿verdad?, del empleado de entender por qué es importante el metro cuadrado, sí, por ese distanciamiento físico, ¿verdad? Por ahí yo puedo tener una persona que va a domicilio, si sigue los protocolos de limpieza, desinfección y me hace un servicio, tengo mucho menos riesgo que en un lugar donde hay 2.000 metros cuadrados y toda la gente se aglomera en un lugar. Sí. Así entonces, hay que analizar caso por caso. Hay casos sumamente interesantes que funcionan en ese ambiente. La sociología, por la cultura, por las tradiciones, por un montón de otros factores que determinan ese contexto, ¿verdad? Entonces, como yo te decía, nosotros lo que tenemos comprobado es que esos servicios y también esas cadenas que se mantuvieron económicamente activas, en las que se incluyen ustedes, han cumplido a cabalidad, en mayor o menor medida, pero han cumplido los protocolos que hemos propuesto. De hecho, si vos te recordarás, Asunción y mismo tu lugar de trabajo seguramente no es el mismo que hace 2 meses atrás. Y eso vamos a tener que seguir adhiriéndonos a eso. Vamos a tener, o sea, la cuarentena no es un fin, sino que es un nuevo comienzo. O sea, la flexibilidad es un nuevo comienzo. Así deberíamos entender. Doctora, y que va a ser un comienzo paulatino, gradual, escalonado. ¿Tiene plazo
¿Tienen plazo para la elaboración protocolo. de este protocolo? No, el protocolo nosotros ya lo estamos ajustando, ¿verdad? En O sea, el momento ya lo tienen escrito entonces. estamos en eso, estamos porque Y- tenemos que ajustar y también nos sentarnos en una mesa de diálogo con otros actores relevantes, ¿verdad? En este proceso. ¿Pero actores de salud o actores de otras áreas? No, de otras áreas, sí. Esto ya fue de hecho consensuado con otras áreas. De la actividad económica, entiendo. No, con otros ministerios Claro, pero ministerios vinculados al área económica. y a todas las otras áreas. Sí. Sí, Sí. Bueno, pero justamente nosotros planteamos un diálogo abierto y una visión social de esto, Sí. ¿verdad? Esa es la diferencia entre a lo mejor modelos muy matemáticos que plantean otros países, ¿verdad? Nosotros tratamos de informarnos y de hacer un relevamiento de toda la evidencia que existe, pero traducirlo a nuestra realidad. Y ¿Qué con va a eso- determinar, doctora, decir ahora podemos empezar? O sea, ¿cuál es el factor, el elemento clave en el análisis? Perdón, no te escucho. No, digo yo, ¿qué es lo que va a determinar el elemento clave que analizan para decir ahora podemos empezar con este protocolo y liberar paulatinamente la actividad? El aplanamiento de la curva que estamos teniendo. Bueno, doctora, gracias por atendernos, seguimos hablando. Bueno. Adriana gracias. Amarilla es directora de promoción de la salud, en su momento fue asesora de las Naciones Unidas en la Organización Panamericana de la Salud. Ella fue presentada hoy por el ministro Mazzoleni.